estamos hablando de la construcción del estadio de fútbol del Club Rayados de Monterrey en la zona de La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León, y de cómo esta obra es incompatible con las condiciones que tenían, porque ya desaparecieron. Esta zona ubicada al oriente del área metropolitana de Monterrey, en el municipio de Guadalupe, ¿no? Entonces estamos hablando de que para la construcción del Estadio Fútbol Monterrey desaparecieron 24.5 hectáreas de vegetación, de las cuales, bueno, hay que ser claros, algunas tenían condiciones degradadas, es decir, había especies exóticas invasoras, pero un porcentaje importante también tenía como condiciones naturales importantes. Tan es así que esta transnacional FEMSA tuvo que pedir autorización para desmontar 18.5 hectáreas de vegetación forestal. Este concepto de vegetación forestal significa que es vegetación nativa que crece de manera natural, es decir, no influye como la mano del hombre para que esto pueda crecer, ¿no? Entonces, en estas 24.5 hectáreas, es una zona, o era una zona que, a pesar de estar rodeada de urbanización, de colonias, de avenidas, de instalaciones recreativas, conservaba como valores naturales importantes en términos de biodiversidad, sobre todo en el grupo de las aves, de mamíferos, de reptiles, anfibios. Tan es así que hace también aproximadamente 3 años, pues bueno, el gobierno de Nuevo León decide declararlo área natural protegida, no la zona del estadio, sino la que está inmediatamente aledaña, más de 100 hectáreas, ¿no? Pero excluye las del estadio, ¿no? Pero entonces esta riqueza de especies que justificó como la creación del área natural protegida, no Parque Ecológico La Pastora, es la misma riqueza de especies o equivalente que tenía la zona donde iba a ser construido el estadio, donde se plantea que sea construido el Estadio Fútbol Monterrey. No hay una diferencia, ¿no? O no es una diferencia significativa como para que digas a 100 metros hay más riqueza y a 100 metros simplemente ya no tiene valor, ¿no? O sea, eran condiciones como equivalentes, ¿no? Esta zona de La Pastora, pues bueno, con sus condiciones ambientales favorables, con los servicios ambientales que brindaba, hay calidad del aire satisfactoria, refugio para fauna, para vida silvestre, protección contra inundaciones, que es una de las funciones principales que tiene la vegetación nativa, sitios para recreación, amortiguamiento del ruido, contigo, todas estas condiciones favorables que se derivaban de la existencia de la zona natural donde se busca construir el estadio simplemente ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque bueno, hubo una autorización para desmontar todos estos elementos, toda esta vegetación que existía, y eso ya no existe, ¿no? Entonces esto es como el contexto de la zona de La Pastora en la cual se busca construir este proyecto del Estadio Fútbol Monterrey. Estábamos hablando de la riqueza de biodiversidad de especies de esta zona de La Pastora, a pesar de estar inmersa en un ambiente urbano, ¿no? Es una pequeña isla que existía en esta zona, ¿no? Hay cuestiones que no conocemos todavía, ¿no? Por ejemplo, toda esta riqueza de especies que tenía la zona y que no es como una cuestión inventada de nosotros que no estamos de acuerdo en que el proyecto sea construido allí, no, simplemente es cuestión de revisar la manifestación de impacto ambiental, donde FEMSA entregaba listados de fauna y de vegetación que allí existía, ¿no? Entonces, ¿a dónde se fue? Entonces todavía no sabemos, podemos aventurar que se fueron al Monumento Natural Cerro de la Silla, que se fueron río arriba, el río La Silla, que por cierto está quedando seco, pero no sabemos, ¿no? Entonces es algo muy simple. No estábamos hablando del hábitat de vida silvestre. El hábitat es el equivalente a nuestra casa. Si te quitan tu casa, pues ya no puedes vivir allí. ¿A dónde te vas, no? Pues esto ocurre también con la biodiversidad diversa o no diversa que estaba en la zona, pero que ya existía y estaba registrada, ¿no? Pues a dónde se fue no sabemos todavía, ¿no? Pero como este valor importante de la zona, pues simplemente desapareció. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas del desmonte de la zona para construir el estadio? No, una es muy evidente, que estamos hablando de la calidad del aire. Al menos en los últimos 5 años, la zona metropolitana de Monterrey, junto con la del Distrito Federal y Guadalajara, están registradas como las que tienen la peor calidad del aire en el país, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay un sistema de monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey, en la cual históricamente el área de La Pastora
registraba los valores positivos o mejor calidad del aire de toda la zona metropolitana de Monterrey, y estamos hablando de los últimos 10, 12 años, ¿no? Entonces esta condición de excelente calidad del aire, pues con toda claridad está vinculada con la zona arbolada del área de la Pastora, con la zona arbolada o de vegetación que existía en el área donde se desmontó para el estadio, y también con lo que está aledaño al río La Silla y el monumento natural del río La Silla. ¿Qué ocurre? Al momento que se hace el desmonte, inmediatamente en la primera semana estos niveles satisfactorios de calidad del aire disminuyen, y de ser los mejores pasan a ser, si no de los peores, cerca del último lugar, del lugar con más pésima calidad del aire, ¿no? Y eso se ha mantenido a lo largo de casi un año, ¿no? Ahora en este agosto se cumple un año que se autorizó el desmonte de la zona de la Pastora, y estos niveles insatisfactorios o de pésima calidad del aire se mantienen, y coincidentemente están con el desmonte de la zona de la Pastora y con el desarrollo de las obras de construcción del Estadio de Fútbol Monterrey. Hablando del comodato que el Congreso de Nuevo León otorga a FEMSA por 60 años de este terreno que se encuentra en la Pastora para la operación y construcción del estadio, pues bueno, hay aspectos importantes por comentar. Uno es por qué se le otorga un terreno que es propiedad del gobierno del estado y que estas administraciones públicas deben de destinar a causas de utilidad pública, y aquí no hay mucho mucho margen de error de qué es causa de utilidad pública. No estamos hablando de un hospital, de una plaza, de una carretera, de un parque, etcétera, ¿no? O sea, como proyectos u obras que objetivamente benefician a un porcentaje importante de la población. Aquí estamos hablando, y así te lo marcan las leyes estatales, ¿sí? No te dicen que un predio propiedad del gobierno del estado tenga que ser dado a una empresa con ganancias millonarias, con una empresa transnacional, para que haga un negocio bajo, digamos, la motivación de un estadio de fútbol, ¿no? Entonces no hay una justificación real, es decir, un comodato de 60 años no se justifica bajo una motivación de causa de utilidad pública, ¿no? A pesar de que el fútbol convoque multitudes, ¿sí? Son miles de personas las que acuden a disfrutar de esta actividad deportiva, pues bueno, tienen que pagar, sí, tienen que pagar cantidades bastante importantes, incluso de las más caras del país, por acceder a este tipo de espectáculos, ¿no? O sea, objetivamente no es una causa de utilidad pública la celebración de partidos de fútbol ni la construcción de un estadio para el Club de Fútbol Monterrey, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro es lo que comentábamos hace un momento de cuáles son los antecedentes de cuando otorgas a empresas con fines claros de lucro las propiedades del gobierno. Es decir, hablábamos hace un momento de las concesiones que se dieron en el río Santa Catarina para esta empresa que integró TV Azteca, el Parque Ecológico Siglo XXI, en la cual las obras que se construyeron nunca fueron como accesibles a la mayoría de la población. Estamos hablando de que existían pistas de carros, campos de golf, una serie de infraestructura que tenían un costo elevado y que no era accesible a la mayoría de la población, ¿no? Entonces ese es como el primer antecedente que tenemos, donde se cede, se concede, o se hace una concesión de la propiedad del Estado a empresas privadas, ¿no? Los cuales se utilizan primero para su interés económico, primero para el lucro, y no para los fines de utilidad pública que deben de ser destinadas. En este contexto se circunscribe las motivaciones de FEMSA de decir que va como a rehabilitar la infraestructura que existe en la Pastora, que va a ser un gran parque ecológico, siendo que esto es obligación de los gobiernos y de las administraciones públicas, aquí en locales y federales, de conservar estas sitios, de tenerlas como disponibles en términos de calidad para la población. Eso por un lado. El otro tiene que ver con el aspecto del Congreso, es decir, el Congreso otorga el comodato bajo ciertas condicionantes, y hay una que es significativa, es decir, el Congreso le dice a FEMSA: el comodato que te otorgo pierde validez si se verifica una condición bastante significativa e importante, es decir, pierde validez si se comprueba que se causa daño ambiental significativo en la zona del proyecto, ¿no? Ahora, este concepto de daño ambiental no es como sujeto a interpretaciones o a valoraciones subjetivas, ¿no? Es decir, hay como valoraciones objetivas de método que nos permiten identificar cuando se verifica el daño ambiental. Al momento en que el FEMSA, esta empresa transnacional,
desmonta el primer árbol, ya se verifica el daño ambiental al momento de que remueve 18.5 hectáreas de vegetación nativa, de vegetación forestal nativa, de la cual tuvo que pedir autorización de la Semarnat para desmontarla. En ese momento se verifica el daño ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eliminas la riqueza de vegetación que se tenía en la zona, esa riqueza ya desapareció, ¿no? Ahora, esta vegetación o estas comunidades vegetales que existen en la zona de la Pastora, a su vez eran como refugio o hábitat de vida silvestre, sobre todo de fauna. Entonces este hábitat o esta casa de las especies ya desapareció. ¿Por qué? Porque ni un solo individuo de árboles quedó en pie en esta zona. Entonces, solo por describir 2 o 3 condiciones de lo ya ocurrido, sirven para demostrar que el daño ambiental se verifica, ¿no? Eso por un lado. Ahora otra, hace un momento hacíamos referencia de que se les autorizó solamente 18.5 hectáreas de desmonte, pues resulta que la empresa desmontó más, ¿sí? Entonces te autorizo 18.5 hectáreas con la condición de que mitigues o prevengas los daños ambientales verificados de tu desmonte, pero resulta que te pasaste 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados coincidentemente cuando los medios de comunicación se hacen notar que les hace falta terreno para estacionamiento, ¿no? Entonces esa vegetación también se desmontó y allí eso no estaba dentro del permiso, que este permiso de alguna manera también garantiza que el daño ambiental pues se mitigue si es que la empresa cumple con sus programas de remediación y mitigación, ¿no? Entonces el Congreso tiene que actuar y hacer efectivo esta condicionante y debe de abrogar el decreto y debe de retirar la concesión. ¿Por qué? Porque se cumple la condición fundamental de que se ocasionó daño ambiental.